hemostasia primaria y morfofisiología de plaqueta. Entonces comenzaremos por el término mismo de hemostasia. La hemostasia es todos aquellos mecanismos que permiten que la sangre se mantenga donde debe de estar, es decir, en circulación. No solamente corresponde a la coagulación solamente es una de las partes de la hemostasia. Entonces, la palabra hemostasia deriva de dos raíces griegas, hemos, sangre, estasis, permanecer, es decir, todos aquellos mecanismos que permiten que la sangre permanezca en su sitio, en la circulación. A esta hemostasia, como buenos seres humanos, la hemos dividido en diferentes fases para comprenderla mejor. La conocida fase hemostática primaria, que forma parte de la vasoconstricción, la adhesión y agregación plaquetaria y la formación del tapón plaquetario, y la hemostasia secundaria o fase plasmática, la cual corresponde propiamente al fenómeno de coagulación, y por último, la fibrinolisis, es decir, la eliminación del coágulo de una forma ordenada y organizada. En esta clase solamente abordaremos los temas correspondientes a la hemostasia primaria, es decir, la primera fase que es la vasoconstricción y después la de adhesión y agregación plaquetaria, para llegar hasta la formación del tapón plaquetario, y en clases posteriores evaluaremos o abarcaremos el fenómeno de coagulación y la fibrinolisis. Entonces, recordando, hemos sangres, estasis, permanecer. Estos fenómenos pueden ser divididos, como ya dije, en diferentes fases. Hoy solamente abordaremos vasoconstricción, formación del tapón plaquetario y coagulación permanecerá en la siguiente sesión. La primera fase, una vez que existe una pequeña lesión en un vaso, cabe resaltar que todo lo que haremos referencia de aquí hasta la siguiente clase corresponde a lo que sabemos que ocurre en los vasos sanguíneos cuando existe una lesión, pero en vasos de pequeño calibre. Vasos delgados. En cuanto a grandes vasos y cuando estos reciben una lesión, en realidad estos mecanismos no son tan funcionales, por lo tanto cabe aclarar esto. Ahora, una vez que existe una lesión en un vaso, la primera reacción que tienen los vasos sanguíneos es hacer una vasoconstricción. Esta vasoconstricción lo que hace es que el calibre de los vasos disminuye, por lo tanto la cantidad de sangre que circula a través de ellos es menor y por lo tanto la pérdida de sangre es menor. Esta vasoconstricción ocurre de manera refleja automáticamente una vez que existe un daño al endotelio, pero posteriormente, como veremos más adelante, algunos de los pasos de la hemostasia, como la formación del tapón plaquetario, va a generar aún más vasoconstricción. Esa vasoconstricción, que ya no es primaria, que ocurre posteriormente, se debe a moléculas como el tromboxano 2 y la serotonina, que serán abordados en otra fase de este fenómeno hemostático. Pero recordemos que existe una vasoconstricción primaria, que ocurre de manera inmediata, de manera refleja ante el daño vascular, y que disminuye el calibre de los vasos para evitar la pérdida de sangre abundante, pero que después existirá una vasoconstricción secundaria debida a moléculas como tromboxano 2 y serotonina, que veremos más adelante quién es el que libera estas moléculas. Ahora, esta es la razón por la cual cuando existe una lesión en un vaso, lo que se hace es generar un aumento de la presión en el tejido. Tenemos normalmente una presión intravascular y cuando existe una pequeña lesión, al ser mayor la presión intravascular que la presión de los tejidos, el líquido sale. Si nosotros aumentamos la presión de los tejidos por medio de compresión, pues lo que va a ocurrir es que esta presión tisular es mayor que la presión intravascular y por lo tanto se detiene el sangrado. Esa es la razón por la cual este tipo de indicaciones ante un sangrado funcionan. Ahora, la siguiente fase corresponde a la actividad y función de las plaquetas. La plaqueta son estos pequeños fragmentos que pueden observar en la imagen, que no son basuras, no son pequeñas basuritas que se nos pasaron, sino son plaquetas. Las plaquetas tienen una forma discoidal y a veces amorfa, que tiene de 2 a 5 micrómetros de diámetro. Su vida es de 9 a 11 días y su conteo en sangre periférica es más o menos de unos 250.000 a 350.000 por milímetro cúbico, y ese es el conteo normal. Como ya habrán visto, y aquí vamos a pasar en realidad rápido porque sus compañeros van a abordarlo más profundamente, la generación de plaquetas desde una célula troncal multipotente como la que ya vimos en las primeras sesiones es conocido como trombopoiesis. Esta trombopoiesis pasa a la generación de un megacariocito, megas grandes, carios núcleo, tiene un núcleo muy grande con respecto a las demás células y cada fragmento que se cae de este megacariocito es una plaqueta. Cada fragmento de este megacariocito es una plaqueta. Ahora,
Estas plaquetas no son consideradas células, sino más bien fragmentos celulares. Y en realidad es algo curioso porque hay otro elemento que ya revisamos en clases anteriores que tampoco tiene núcleo, que no cuenta con muchos elementos celulares y se le sigue considerando célula. Hablo específicamente del eritrocito. Al eritrocito se le considera una célula a pesar de no tener núcleo ni mitocondrias y tener un montón de modificaciones. A las plaquetas no. Las plaquetas se les considera fragmentos celulares. Y en realidad, pues sí parece ser un fenómeno discriminativo de una sociedad plaquetofóbica. Pero en realidad es que los fragmentos son más pequeños y actualmente ya existe gente defensora de las plaquetas que las considera muy importantes debido a la gran complejidad que representa esta plaqueta y que ahora son conocidas como microvesículas. La plaqueta parece ser la microvesícula más común. Y en realidad las plaquetas son muy complejas. Muchos consideran que son más que tapones o pequeños corchos que llegan a un sitio de una lesión y lo tapan. Y en realidad veremos o van a ver con sus compañeros que la plaqueta es mucho más compleja. Tiene proteínas como actina, miosina y trombospodina, que si ustedes recuerdan bien sus clases de secundaria y preparatoria, estos se encuentran en músculos, lo cual permite que la plaqueta en realidad tenga una actividad contráctil. Además de esto, tiene restos de retículo endoplásmico y Golgi, tiene enzimas y tiene incluso cascadas metabólicas, tiene vías metabólicas que veremos más adelante. Tiene algunas moléculas como el calcio que están dentro de cámaras específicas y que son liberadas durante momentos específicos. Además de esto, tiene mitocondrias, tiene ATP y ADP en su interior que veremos que tienen algunas funciones específicas además de las funciones energéticas. Tiene sistemas enzimáticos, específicamente el de prostaglandinas que veremos adelante, se activa. Es decir, no solamente este fragmento celular tiene las enzimas, sino que actúa y hace funcionar cascadas. Tiene además dentro de él factores de crecimiento que estimulan tejidos, como el factor de crecimiento epitelial dependiente de plaquetas o derivado de plaquetas. La membrana en realidad es bastante compleja, como podrán ver en la clase de morfología de la plaqueta, y incluye una serie de proteínas en su membrana, las cuales son importantes y fundamentales para el fenómeno hemostático. Ahora, ya una vez pasando en realidad de manera bastante rápida con respecto a la plaqueta, porque sus compañeros van a abordar ese tema, vamos a hablar de la formación del tapón plaquetario. Ya vimos que la primera fase corresponde a una fase vascular, que es la vasoconstricción primaria, que posteriormente se vuelve secundaria, pero una vez que existe una vasoconstricción, el hoyo, la lesión que está en el vaso debe ser reparada. Y esto ocurre mediante la formación de un tapón plaquetario. Esto se ha dividido en tres fases: la adhesión, activación y agregación. Vamos a evaluar o a revisar más o menos cada una de estas fases. Adhesión. Van a leer en los libros que el endotelio vascular es un continuo o tiene una continuidad. Eso quiere decir que el endotelio tiene una célula tras otra célula tras otra célula y estos se mantienen de manera continua a través de todos los vasos sanguíneos. Sin embargo, van a leer que cuando existe una discontinuidad, o sea, en otras palabras, cuando hay un hoyo en este vaso sanguíneo es cuando se activa la adhesión. Esa discontinuidad es como un bache, tiene una carretera perfecta que después tiene un hoyo. Ahora, cuando ustedes van en las calles y sienten que su auto da un golpe, sienten porque saben que ahí había en la carretera un bache, que en México no pasa, ¿verdad? Pero aquí hay baches, digamos que existen baches. Ese bache les permite ver algo que normalmente no ven, que es tierrita. Eso que está debajo del asfalto se llama subasfalto. Y ese subasfalto les hace darse cuenta que hay un bache. Regresando al ejemplo que nos interesa, que es el endotelio, cuando un vaso se lesiona, o sea, hay un corte, hay una ruptura en la continuidad del vaso, las células se mueren, es observable algo que se encuentra debajo del endotelio, conocido como subendotelio. Este subendotelio tiene un montón de moléculas, entre ellas colágena, la cual se encuentra solamente por debajo del endotelio. Esta pequeña lesión expone moléculas como el colágeno. Ahora, esto es una señal. El que haya una discontinuidad es un problema. Algo se va a empezar a filtrar por ahí. La que detecta este problema es la plaqueta. La plaqueta tiene diferentes moléculas en su superficie que en este ejemplo, en esta imagen, están representadas por estas pequeñas óvalos de color morado.
y estos receptores son conocidos como GP. Van a haber muchos GPs durante esta clase. En realidad, pues GP significa glucoproteína y esto es un número romano 1B. Entonces, glicoproteína 1B o receptor GP1B. El receptor GP1B es un receptor bien particular de la plaqueta que es capaz de reconocer a una molécula conocida como factor de von Willebrand. Factor de von Willebrand. Este factor de von Willebrand se encuentra normalmente dentro de las células endoteliales. Cuando una célula endotelial es rebanada, por ejemplo, ustedes se cortan un dedo cocinando, ahora que están haciendo eso, se rebanan un dedo y cortan un vaso, todas estas células endoteliales son reventadas y entonces liberan ese factor de von Willebrand. Ese factor de von Willebrand normalmente no debe estar en circulación, por lo tanto, si anda en circulación, algo anda mal. Entonces, es una señal de que algo anda mal. Este factor de von Willebrand es reconocido por la proteína GP1B y se adhiere. Esto permite que el factor de von Willebrand a su vez se adhiera al colágeno y entonces la plaqueta se adhiere al subendotelio gracias a receptores. Esta unión de la plaqueta al subendotelio se conoce como adhesión. Entonces, recapitulando, la adhesión corresponde a la unión plaqueta subendotelio. Esta unión subendotelio se puede unir gracias a que esta reconoce el factor de von Willebrand y el factor de von Willebrand se une a su vez al colágeno subendotelial. Esta reconoce el factor de von Willebrand reconoce el subendotelio y la plaqueta se une al factor de von Willebrand. Ahora, en realidad, ustedes deben de considerar que existe un flujo sanguíneo y que en realidad la velocidad a través de la cual pasan las plaquetas dentro de un vaso sanguíneo es enorme, por lo cual estas plaquetas serían incapaz de poderse mantener durante el flujo sanguíneo solamente unida mediante un receptor al subendotelio. Es como si ustedes se caen a un río y cuando pasan cerca de la orilla solamente se agarraran con un dedito y esperaran que se mantuvieran unidas a la orilla gracias a ese dedito. Si ustedes se caen en el río y llegan cerca de la orilla, lo que van a hacer es agarrarse con las dos manos, con los pies, con los dientes, con lo que sea. La plaqueta hace exactamente lo mismo. Se une al subendotelio por múltiples receptores. Por ejemplo, se une a colágena mediante un receptor que se llama GP1A2A. Eso quiere decir que son dos receptores, el GP1A y el GP2A, pero bien, en la literatura son flojos y no quieren hacer GP1A, GP2A. Entonces le ponen GP1A2A. Este receptor GP1A2A se une a la colágena directamente, ya se agarró con dos manitas, mediante el factor de von Willebrand unido a GP1B y mediante otro receptor que se llama GP1A2A que se une a colágena. Pero aparte de ese, tiene otra manita, de nuevo se agarra con una mano, con otra mano, con el pie, con lo que puede. El tercer receptor puede ser GP1C2A, es decir, la proteína GP1C y la GP2A, que se unen a fibronectina y laminina, que también son moléculas del subendotelio. Entonces recordemos que la plaqueta se está adhiriendo al subendotelio y esta fase se conoce como adhesión. Ahora, una vez que se adhiere, debemos recordar bien estos receptores. Estos receptores son muy relevantes, no solamente porque crean que nos queremos hacer que se aprendan un montón de receptores solamente para fastidiarles la vida, sino porque van a ver más adelante también en este módulo y en la práctica clínica que muchos de los fármacos que se utilizan para evitar la agregación plaquetaria en realidad lo que hacen es bloquear estos receptores. Y vamos a ver y pueden revisar en la literatura que en realidad existen muchos otros receptores, muchísimos más, pero solamente nos quedaremos aquí con los que más comúnmente se utilizan o son blanco terapéutico. Entonces, recordando, GP1-2A se puede unir a colágena. GP1C2A se une a fibronectina. GP2B3A, que no se los dije, pero se une a fibrinógeno, lo vamos a ver más adelante. Y GP1B se une al factor de von Willebrand. Entonces, si ustedes recuerdan esos receptores, ya vamos un paso adelante para poder abordar los conocimientos mínimos básicos que deben recordar de esta materia y para poder ir teniendo una idea de cómo actúan los fármacos, cosa que veremos en la última sesión de este módulo. Ahora, una vez que la plaqueta se une al subendotelio, a lo que llamamos adhesión, existen cambios morfológicos que son parte del fenómeno de activación, es decir, haber unidos al endotelio le cambia la vida a la plaqueta. ¿Cómo le cambia la vida? No siente mariposas, pero sí cambia de forma, se prepara. Normalmente la plaqueta es esta forma discoidal, bonita, pequeña, y cuando
ocurre la adhesión, forma pseudópodos, parecen parecen patitas, y entonces esto le permite unirse por medio de pseudópodos al subendotelio. Pero eso no le basta. Una vez que forma estos pseudópodos, forma proyecciones de toda su membrana formando una estructura así de grande. Esa estructura que parece, a mi percepción, cabe decirlo, no se encuentra en los libros, una forma de huevo estrellado. Entonces, si ustedes lo ven, esta es la yema y esta es la clarita. Esta forma de huevo estrellado tiene una razón. Lo que está haciendo es aumentar la superficie que tiene, que cubre. Es un tapón más grande, pero además es un tapón donde caben más plaquetas encima de ella. Entonces, proyecta su superficie para poder tener una mayor cobertura. Pero además de esto, hay algo particular. Esto de aquí, que yo le llamé incorrectamente si quieren, pero la yema de nuestra plaqueta, que es, recordarán que en realidad la plaqueta no tiene núcleo, por lo tanto el núcleo no es. Si nosotros hacemos una microscopía con criofractura, como la que se observa aquí, podemos observar que en la parte central de esta plaqueta ya activada son los gránulos que ustedes ya revisaron o van a ver en la clase de plaquetas. Hay gránulos que son claritos, que se les llamó gránulos alfa, porque fueron los primeros gránulos que descubrimos, y unos gránulos mucho más oscuros, como estos de aquí, que se les llaman gránulos densos. Esos son los gránulos que deben recordar más, gránulos alfa y gránulos densos. Ahora, una vez que se lleva a cabo el cambio de forma de nuestra plaqueta cuando se adhirió y que forma esas estructuras para amplificar su tamaño, deben de recordar que la activación no solamente representa este cambio de forma, sino también representa una activación funcional. Lo que ocurre es que estos gránulos que ya les dije, que ya revisamos, que son los alfa y los densos, son gránulos que empiezan a liberar su contenido. Y se liberan los gránulos densos que, como ustedes ya recordarán, tienen ADP, ATP, calcio y serotonina, pero también se liberan los gránulos alfa que contienen factor de crecimiento plaquetario, factor de crecimiento transformante beta, factor de crecimiento derivado de plaquetas, factor de von Willebrand, más factor de von Willebrand, fibrinógeno y otros factores de coagulación como el factor 5 y el factor 8. Entonces, la pequeña plaqueta que ustedes ven, este es el momento en el que demuestra que no solamente es un pequeño tapón, lo que está haciendo es liberar un montón de moléculas que van a ser necesarias para más adelante. Libera ADP, ATP, calcio y serotonina. Verán más adelante que el fenómeno de coagulación o la fase secundaria de la hemostasia o la fase plasmática depende de calcio. Ese calcio es liberado por la plaqueta desde esta fase. La plaqueta ya está preparándose para el futuro, está orquestando todo el fenómeno. Los gránulos alfa liberan factores de crecimiento. ¿Factores de crecimiento para qué? Una vez que el fenómeno hemostático forma el tapón hemostático final, que vamos a verlo dentro de una clase, alguien tiene que reparar el agujero. No basta con llenar el hoyo con un tapón, hay que generar el crecimiento, pues justamente la plaqueta desde esta fase se encuentra liberando los factores de crecimiento derivados de plaquetas necesarios para que los fibroblastos lleguen al sitio y sanen el hoyo. Entonces, si se dan cuenta, la plaqueta ya está planeando hacia futuro. No solamente se encarga de tapar el agujero, sino que está proponiendo ya cómo reparar el problema. Recuerden entonces que tanto los gránulos alfa como los gránulos densos son liberados en esta fase y que cada uno de estos factores tiene funciones. El calcio lo requieren para la coagulación, los factores de crecimiento pues para generar la reparación del agujero, el factor de von Willebrand para llamar más plaquetas a la adhesión, el factor de coagulación 5 y el fibrinógeno, así como el factor 8, son parte del fenómeno de coagulación. La plaqueta ya está planeando que se requiere coagular. ¿Quién está iniciando el fenómeno? La plaqueta. Ahora, además de hacer todo lo anterior, también activa sus vías, como la vía de la ciclooxigenasa, que va a tomar a partir del ácido araquidónico que proviene de las membranas de las células que se murieron. ¿Cuáles células se murieron? Pues las que formaban parte del endotelio vascular se murieron y generan restos de membrana. Esta contiene ácido araquidónico y este ácido araquidónico entra a la vía de la ciclooxigenasa que genera tromboxano A2 y que va a generar dos moléculas muy importantes, las prostaglandinas y las prostaciclinas. Ahora, estas dos moléculas son el producto de la vía de la ciclooxigenasa
y que se generan a partir del ácido araquidónico. Las prostaciclinas tienen una actividad de vasodilatación e inhiben la agregación plaquetaria, y las prostaglandinas estimulan la agregación y generan vasoconstricción. Recordaban que había vasoconstricción secundaria, pues justamente aquí es donde ocurre. Ahora, si ponen atención, se van a dar cuenta que existe aquí un fenómeno contradictorio, ya que habíamos dicho que esta vía de activación va a generar moléculas para llevar a cabo la coagulación, y por este lado de la gráfica podemos ver que sí, genera prostaglandinas que van a estimular la agregación, y generan vasoconstricción, que generan aún más vasoconstricción, y en general generan el fenómeno hemostático. Pero del otro lado tenemos las prostaciclinas, que tienen un efecto completamente contrario. Esas prostaciclinas van a generar vasodilatación y van a inhibir la agregación. Ahora uno dice, ¿y por qué? ¿Por qué si lo que quiero es generar coagulación, fenómeno hemostático, por qué lo inhibo? Pues esta es la manera de autorregularse del sistema. Mientras que genera 100 moléculas de prostaglandina, genera solo una de prostaciclina. Las prostaglandinas empiezan a actuar de manera inmediata porque son muchas, y las prostaciclinas se van acumulando poco a poco. Por decir algo así, digamos que el fenómeno se activa cada uno, tanto las prostaciclinas como las prostaglandinas, cuando se alcanza un límite de 1000 moléculas. Como se producen 100 moléculas de estas y uno de estas por minuto, digamos, ¿no? En tan solo unos minutos ya tendremos 1000 prostaglandinas, y esto va a permitir que empiece la actividad de vasoconstricción y de agregación. Mientras que acá en el mismo tiempo apenas tendremos 10 mugrosas moléculas de prostaciclinas. Requeriremos más tiempo. Cuando se alcance el límite, estas prostaciclinas van a ser muchas y van a inhibir la agregación y van a generar vasodilatación, y por lo tanto el fenómeno se va a terminar. El fenómeno se autorregula, porque no sería bueno que todo el tiempo estaremos haciendo hemostasia, no es buena idea que todo el tiempo estemos coagulando. ¿Quién le dice cuándo se debe determinar? Una de las moléculas que regula esto son las mismas prostaciclinas. Ahora, aquí en este punto es tal vez donde hay un fenómeno muy curioso que, eh, que cruza esta materia de sistema hemático con el módulo de sistema inmunológico. Entonces, el módulo de respuestas inmunológicas de inmunología es un módulo que algunos de ustedes ya llevaron y algunos otros no, lo van a ver a futuro. Justamente aquí es donde hay una conexión entre los dos módulos. Las prostaglandinas que estamos viendo que generan la agregación plaquetaria y la vasoconstricción no solamente forman parte del fenómeno hemostático, sino forman parte de la respuesta inmunitaria. Aquellos que ya vieron inmuno saben que las prostaglandinas generan el fenómeno de inflamación. La inflamación no necesitamos verla a profundidad, la van a ver o ya la vieron en otro módulo. La inflamación es un fenómeno de respuesta inmunológica ante un daño o ante una infección. Ustedes lo reconocen en su cuerpo porque la inflamación tiene signos cardinales: color, dolor, rubor, tumor, y si todos estos se mantenían, pérdida de función. Entonces, cuando se les infecta un dedo o se lo machucan porque está generando daño al tejido, pues el dedo se pone gordo, se hincha, se pone rojo, está caliente, duele, pero si la infección se mantiene o el golpe fue muy duro, pues hay pérdida de la función del tejido. Este fenómeno depende de diferentes moléculas que inducen el fenómeno de inflamación. En general, esas moléculas generan vasodilatación o generan alteraciones llamando a células al sitio de la infección. Pues curiosamente, las prostaglandinas generan o promueven un fenómeno de inflamación. Entonces, aquí hay algo curioso. Si hay daño en un vaso sanguíneo, se corta, se genera el fenómeno hemostático que lleva a la generación de la adhesión plaquetaria y la activación. La plaqueta genera prostaglandinas para poder formar el tapón hemostático, pero esas mismas prostaglandinas van a generar un fenómeno inflamatorio. ¿Para qué? Para llamarle a las células de la respuesta inmunitaria por si algo entró durante el proceso y de poder destruirlo. Están llamando a los policías del cuerpo para que destruyan a los agentes infecciosos. Pero también ocurre al revés. Cuando hay una respuesta inmunitaria, por ejemplo, si se infecta el dedo gordo del pie izquierdo, este va a generar prostaglandinas para generar inflamación, para que las células de la respuesta inmunitaria lleguen al dedo gordo del pie izquierdo y ataquen a los patógenos que entraron. Pero además de esto, estas prostaglandinas van a generar un fenómeno hemostático. ¿Para qué? Para poder generar pequeñas
tapones plaquetarios en los vasos cercanos al sitio de la infección. Esto tiene la intención de cortar la circulación y evitar que el patógeno que entró al dedo gordo del pie izquierdo se disperse a través de la circulación sanguínea. Entonces, en realidad, el mecanismo funciona de los dos lados, tanto de la respuesta inmunitaria como del fenómeno hemostático. Ahora, una vez que ya estuvo la adhesión, que es la unión plaqueta-subendotelio, y que hay la activación porque se cambia de forma, se degranula, activa sus vías metabólicas, esto da paso a la última fase de fenómeno hemostático primario, que es la agregación. Esta agregación, lo que va a ocurrir es que intensifica la señal de la adhesión. Recuerden que los gránulos liberaron ADP. Este ADP se une a un receptor que se encuentra sobre la plaqueta, lo que estamos observando aquí es una plaquetita, y el ADP se une a un receptor conocido como P2Y12. P2Y12 lo que hace es cambiarle la vida a la plaqueta y entonces un receptor que está sobre su superficie cambia. Entonces ADP se une a P2Y12 y entonces se enciende un receptor sobre la superficie de la plaqueta. Ese receptor se llama GP2B3A. GP2B3A sale y se activa. Y entonces una vez que se activa, este GP2B3A funciona como un puente. Entonces la plaqueta recibe sobre P2Y12 el ADP y entonces estira las manitas GP2B3A, que son estas de aquí, estas líneas naranjas. GP2B3A se une a fibrinógeno y el fibrinógeno sirve de puente porque otra plaqueta que también ya se activó porque ADP se une a P2Y12 y expone sus manitas, entonces se puede unir a fibrinógeno. Algo así ocurre y esta adhesión, esta unión plaqueta-plaqueta se conoce como agregación. La agregación es la unión plaqueta-plaqueta que depende del receptor GP2B3A sobre una de las sobre las dos plaquetas, las cuales se unen a fibrinógeno. Esto ocurre más o menos cuando ustedes viajaban en el metro para llegar a la escuela, llegaban al vagón del metro y entraban hechos bolita, abrazados a sí mismos para que nadie los tocara. Les daba asco que la gente los tocara. Entran al vagón y se quedan ahí, que nadie me toque, que nadie me toque, que nadie me toque. Las plaquetas son así, no les gusta tocarse entre ellas, se dan asquito, no les gusta. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Convencerlas. Y entonces, hay una forma de convencerlas y no empiezan a pensar mal para que dejarse de toquetear. Las plaquetas no necesitan sustancias raras, requieren ADP. Cuando el ADP se une a P2Y12, entonces las convencen y las plaquetas estiran las manitas. Pero en realidad estiran estas manitas que vemos aquí. No, las plaquetas siguen siendo mañosas, se sigue teniendo asco, hace trampa. Se une GP2B3A de una plaqueta a fibrinógeno y otra plaqueta por otro lado se une al mismo fibrinógeno. Una plaqueta se pegó a otra plaqueta, pero en realidad no se están tocando, se están uniendo mediante puentes de fibrinógeno. Esto es agregación. Entonces la agregación es la unión plaqueta-plaqueta. Ahora, para poder ya en realidad resumir esta parte de la clase, tenemos una plaqueta que reconoce el subendotelio. Este subendotelio se expone cuando hay un daño al endotelio vascular y vemos lo que está por debajo del endotelio, o sea, el subendotelio. Ese subendotelio puede ser, por ejemplo, colágena, y cuando se daña el endotelio se libera factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand sirve como puente porque este se adhiere a la colágena y a su vez se une al receptor GP1B de la plaqueta. La plaqueta se está adhiriendo. Pero recuerden que la adhesión no depende solo de un receptor, depende de muchos, porque la plaqueta necesita poderse adherir con fuerza al subendotelio, porque si no se lo lleva la corriente sanguínea. Y entonces la plaqueta se une mediante múltiples receptores, tanto a la colágena directamente o a otras moléculas del subendotelio con receptores que ya vimos al inicio de esta clase. Ahora la plaqueta cambia de forma, como pueden observar, y lo que hace es contraerse y liberar sus gránulos densos y sus gránulos alfa, liberando entre ellos moléculas que ya vimos forman parte de la actividad metabólica, calcio, moléculas de factores de crecimiento y entre estas ADP. Este ADP, recuerden, se une a un receptor. Este receptor es el receptor P2Y12. Cuando P2Y12 se une a ADP sobre la plaqueta, vean estas bolitas que parecen maracas moradas, son el receptor inactivo. Cuando se activa se vuelve así,
ya puede recibir, y lo que hace este receptor, que es el receptor GP2B3A, se une a fibrinógeno. Este fibrinógeno entonces ya está unida a la plaqueta, y otra plaqueta que también se le haya activado P2Y12 se une al mismo fibrinógeno. Tenemos unión plaqueta-plaqueta. Entonces, esto es agregación. Entonces tenemos que la plaqueta se adhiere, unión plaqueta subendotelio, se activa, cambia de forma, libera sus gránulos, entre ellos ADP, el ADP activa P2Y12, sale el receptor GP2B3A, GP2B3A de una plaqueta se une a fibrinógeno, y el mismo fibrinógeno se une a otra plaqueta. Tenemos unión plaqueta-plaqueta, y esto es agregación plaquetaria. Múltiples plaquetas en grandes cantidades se unen sobre ellas mismas y forman un tapón que detiene el sangrado. Este tapón es conocido como el tapón plaquetario primario y está formado prácticamente por puras plaquetas. El problema es que este tapón en realidad no es del todo resistente, es un poco endeble, lo que va a hacer que se pueda perder a lo largo del proceso. Y es entonces cuando este tapón hemostático primario va a tener que ser sustituido por el tapón hemostático secundario, y este fenómeno requiere de la cascada de la coagulación. Lo que se va a hacer es colocar una malla resistente de fibrina encima del tapón plaquetario primario para que este se vuelva mucho más resistente. Recuerden, chicos, que esto lo pueden revisar en los videos que se encuentran en la plataforma, con animaciones un poquito, si quieren, más bonitas, para revisar las fases de la formación del tapón plaquetario, que son adhesión, activación y agregación. Esto, la parte de los fármacos, lo revisaremos más a fondo en la clase de fármacos de la hemostasia, y por mi parte sería todo con respecto a esta clase. Entonces,